Amigos de Lights Magazine, tu revista, te saluda Elsa Carrillo y estamos enlazándonos a Monterrey vía Zoom con el presbítero Edelmiro González, quien es maestro también, tiene reuniones y da clases a través de Facebook. ¿Cómo está, maestro? Nos quedamos con un tema que espero no haber abrumado a los que nos escuchan respecto a la gran tribulación y arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Saludos a todo el auditorio. Amigos de Lights Magazine, pues esto es Sabiduría para la Vida y justo vamos a hablar de la gran tribulación, porque nos quedamos, maestro, de que cuando sea el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia, y hablando de la iglesia, es todos los que creen y viven conforme a la palabra de Dios. Hay un versículo, por cierto, que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así es. ¿Qué es la gran tribulación? Hay quienes dicen que estamos en la gran tribulación. Bueno, primero habría que aclarar que la palabra tribulación representa la crisis familiar, social, cultural, económica, y eso siempre ha existido. Y hay épocas de mayor tribulación, por ejemplo, la recesión económica o el desempleo, la hambruna. Son crisis que siempre han existido, pero esta se llama la gran tribulación. Es el enfrentamiento de los poderes, del bien y del mal. La encarnación de Satanás será el anticristo y habrá gente que le siga a la corriente del anticristo, súbditos de él. Será un líder que tenga capacidades políticas, militares, económicas, que va a resolver muchos problemas, y entonces los gobiernos del mundo se van a adherir, porque nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca del anticristo. La marca del anticristo. Por eso menciona en Apocalipsis de que nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Pero no es tal cual que te van a ir sellando con el 666, que es como por ahí dicen, es que es cuando pasa eso yo no me voy a dejar sellar. Sí, bueno, el asunto es que ni cuenta nos vamos a dar, por ejemplo, como ahora con las vacunas contra el COVID, ¿no? De pronto hay la teoría conspiracionista de que algunas vacunas tienen sustancias que pueden como rastrearte. Y entonces lo que originalmente se proponía era un código de identidad genética. Y entonces, pues va a haber un control mundial. Esa es la idea del control mundial y a veces uno ni cuenta se va a dar. Por ejemplo, que va a desaparecer el dinero físico y solamente vas a poder hacer transacciones electrónicas. Y entonces, pues Google tiene todos tus datos, el Facebook tiene todos tus datos y ya vas a estar fácilmente, el GPS fácilmente te van a localizar. Y entonces ahí va a haber un control mundial. Y de alguna manera, pues la gente no podrá resistirse. Algunos, aunque no quieran, pues van a ser llevados por el control, y eso lo estamos viviendo. Eso no es futuro. Todavía no está el anticristo, pero el escenario se está preparando. No hay nada, no falta nada para que se cumpla. Entonces, las personas que se queden, pero porque no hayan escuchado realmente la palabra de Dios o no hayan tomado conciencia antes, según lo que menciona Apocalipsis, hablando en los primeros capítulos, aquí lo que me preocupa es que, como comenta usted, ni cuenta se va a dar la gente y automáticamente ¿qué va a pasar con ellos? Con sus cuerpos, con su alma, con su espíritu. Y bueno, no solamente la gente que se quedó, pero la gran tribulación es para el pueblo de Israel. Y dice, y los que tengan el testimonio de Jesús, entonces les va a costar la vida. Va a ser muy difícil esconderse, van a huir. Dice, cuando leemos Apocalipsis 12, a la mujer que representa a Israel, dice, se dio a las alas de la gran águila para huir al desierto, y fue escondida en el desierto y sustentada por tiempos y medio tiempo. Son 3 años y medio que Dios va muchos van a morir. El sistema del nuevo gobierno mundial, pero los que sabemos o los que se queden y que sepan, pues van como le dice Dios a Lot en Sodoma y Gomorra, tú escapa por tu vida, y pues va a ser muy difícil, ¿no? Ahorita mencionaba, por eso es el temor de mucha gente. Justo ahorita mencionaba en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí se sustenten por 1270 días. 3 años y medio. 3 años y medio. Luego habla de las 2 bestias en el capítulo 13 de Apocalipsis. Sí. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13, el versículo 4. Y bueno, ahí tenemos 2 líderes, un líder religioso
es el falso profeta, y que le dicen bestia, una bestia que es el falso profeta, y un líder político que es el anticristo. Y entonces el líder religioso va a hacer una alianza, una religión mundial, todas las religiones se van a unir a ese líder, a esa bestia que va a ser una estatua del anticristo y le van a dar vida y todos van a adorarlo. Y entonces el anticristo va a traicionar a todas las religiones. Más adelante, en el capítulo 17, viene la Gran Babilonia, la madre de las rameras. Babilonia es una religión mundial que se viste de púrpura y que está bajo 7 colinas, y dice ahí que finalmente va a ser traicionada por el anticristo. ¿Cuál es la primera religión? Bueno, lo que Jesús dejó fue el cristianismo, no dejó ninguna religión. La Iglesia Católica surge hasta el año 313. Ellos dicen que Pedro fue el primer papa, pero curiosamente Pedro estaba casado y los papas no se casan. Jesús sanó a la suegra de Pedro, y la Biblia dice que si alguno en el obispado debe ser marido de una sola mujer y debe gobernar bien su casa. Entonces, en la primera iglesia los apóstoles eran casados. Así que la Iglesia Católica no nació en el libro, en el Nuevo Testamento, no nace el siglo I, nació hasta el siglo IV, cuando Constantino dice que se convierte, y es cuando se empieza a corromper la Iglesia hasta la Edad Media, del año 500 al 1500, 1000 años de corrupción, y ahí está la historia, la época del oscurantismo en la religión católica. Justo, qué bueno que hace el comentario, porque... Y no solamente describe los que usan vestiduras púrpuras, pero además dice madre de las rameras, pues está diciendo que son otros grupos que se hacen alianza con ella. Ella es la madre, pero hay muchos grupos que se van a unir, y ese es el ecumenismo. Justo, el ecumenismo. ¿Es lo mismo que los carismáticos? El movimiento carismático, hay un movimiento carismático católico y un movimiento carismático evangélico. Ajá. Y son los que creen en los dones del Espíritu. Quieren hablar en lenguas, y creen profecía, y creen sanidades y milagros. Por eso es carismático, porque son los carismas, los dones del Espíritu. Y entonces, bueno, cada quien tiene su corriente, ¿no? Aunque los pentecostales son antes de los carismáticos, el movimiento carismático surge a partir de los años 70, 1970 en adelante, pero el movimiento pentecostal nació en 1901. Pero cuando fue el día del Pentecostés, fueron 40 días después de que Jesucristo ascendió a las nubes. Y esa es una de las pruebas de que también ha recibido el Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Así es. Según Hechos 2, para los pentecostales, Hechos 2:4 dice, hablan otras lenguas según el Espíritu les da que hablar. Para las iglesias históricas, bautista, metodista, presbiteriana, ellos dicen que eso ya no es para nuestros días, que eso se acabó, que ya no hay profecía, que ya no hay milagros, que ya no. Eso fue nomás para el primer siglo. Y los carismáticos dicen que los dones siguen operando, y ellos ponen mucho énfasis en los carismas. ¿Y a quién se refiere en la gran tribulación de los 144,000? Que viene en Apocalipsis 14. Realmente la gran tribulación describe 3 juicios: los sellos, las copas y las trompetas. Esa es la gran tribulación. Juicios de parte de Dios. Dios envía los juicios de los 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas, y representan diferentes formas de juicios en la gran tribulación. Y entonces los 144,000 aparecen como un paréntesis dentro de los juicios, capítulo 7 y capítulo 14. Y ahí dice que son 12,000 judíos de cada tribu. Son predicadores que Dios va a levantar en la gran tribulación. Esa es la predicación del evangelio del reino. Los judíos que van a predicar, capítulo 11 dice que hay 2 testigos. Y que hacen señales, uno hace descender fuego del cielo y otro hace que las aguas se conviertan en sangre. Se parecen mucho a Moisés y Elías, que hicieron eso. Estos son predicadores durante la gran tribulación, y los 144,000 que van a andar predicando a costa de su vida. Elías nunca murió. Perdón, Enoc. Caminó con Cristo, y Elías fue arrebatado en un carro de fuego. Para mí ellos son modelo del arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué tal si eso lo dejamos para otro capítulo y episodio de Sabiduría para la Vida? Amigos de Lights Magazine, espero hayan aprendido, y si hubo más dudas, que seguramente sí, nos las pueden hacer llegar a través de estas plataformas, y por ahí el Facebook del pastor Edelmiro González, y ahí con Lights Magazine nos pueden encontrar y les haremos llegar sus preguntas. Gracias, maestro. A la orden. Estamos en contacto muy pronto. Gracias, amigos, aquí de Lights Magazine. Gracias por haber escuchado Sabiduría para la Vida. Soy Elsa Carrillo. Continuamos con otro episodio. Bye bye.